Le vamos dando la bienvenida a Fabián, gracias por acompañarnos. La idea era que nos comentaras un poquito tu experiencia personal y que después la proyectáramos a la realidad que conoces de colegas de la propia Nicaragua o de otros países de la región. Centroamérica es una de las regiones del continente donde mayor cantidad de exiliados hay, en buena medida de Nicaragua, pero también desde Honduras, desde Guatemala. Hola, Carlos. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo fue tu salida, qué conoces de otros periodistas nicaragüenses, de la prensa o de otros medios que debieron exiliarse? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo pertenezco, como se explicó por ahí, al diario La Prensa, que es un periódico tradicional de Nicaragua, el más grande del país. Primero cuando yo he visto aquí las exposiciones y cuando converso con otros compañeros, yo veo como una especie de cine en toda Latinoamérica con diferentes salas, pero presentando casi la misma película. O sea, nosotros converso con alguien o escucho acá y veo la película que nosotros estamos viendo, pero atrasada. Están en una etapa diferente. Y hay ejemplos como el de Cuba, por ejemplo, donde ya está más avanzada. De tal forma que si nosotros queremos saber cómo va a terminar la película, avancemos a la otra sala y ahí vamos a ver por dónde va la cosa. Y Nicaragua es una de las más avanzadas. Les digo esto porque en 2007, que regresa Daniel Ortega al poder, nosotros teníamos un periodismo vigoroso que empezó a cambiar definitivamente. Nosotros lo sentimos desde el comienzo por muchas de las cosas que acá se han mencionado. Primero fue, que es algo casi normal ahora de los gobiernos autoritarios que llegan al poder, la redirección de la publicidad, que ya se le deja dar solo para el manejo de su propaganda y quitárselo todo. Ok, eso pasa, es una etapa. Luego fue la prohibición incluso a cubrir las actividades oficiales. Nosotros, por ejemplo, había una conferencia de prensa del dengue, Ministerio de Salud convocaba a los periodistas de mi periódico, de otros medios independientes, los dejaban afuera, no los dejaban penetrar. ¿Por qué? Porque les están diciendo, ustedes no los estamos negando como comunicadores, porque los verdaderos comunicadores, y así le llamó la señora, que en ese tiempo era la primera dama y vocera oficial, Rosario Murillo, nosotros no vamos a permitir comunicación contaminada, solo comunicación pura, que es la que nosotros ejercemos, propaganda. Fue un proceso, después la estigmatización del periodista, la denigración a través de influencers, redes sociales y los propios medios, de tal forma que se fue creando un ambiente hostil contra el periodismo en esos primeros 10 años. Nosotros llegábamos, por ejemplo, a cubrir incluso un caso de suceso y los periodistas eran agredidos por simpatizantes del gobierno tan pronto se daban cuenta de que era de tal o cual medio. Eso lo vimos como una parte, el comienzo de la película. 2018 cambia totalmente la situación porque se producen unas rebeliones masivas en Nicaragua y el gobierno pasa a radicalizar la dictadura. El régimen que había radicaliza la dictadura, reprime las protestas con violencia, con armas de guerra, más de 355 muertos según la CID en 2018, personas desarmadas que solo se estaban manifestando y les disparaban Entonces eso provocó el desarme. Y entonces se desarrolló una etapa de persecución contra agentes sociales, entre los cuales los periodistas estábamos en la mira y éramos un sector importante. Se comenzó obviamente por los políticos de oposición que existían, por los defensores de derechos humanos, iban por etapa y en algún momento llegó a los periodistas una persecución difícil. Entonces, para el 2020, Nicaragua estaba viviendo lo que yo llamaría una tormenta perfecta, porque teníamos… Por el lado, en el caso de la prensa, del periódico que yo trabajo, venimos de un medio tradicional, de esos que tienen una rotativa enorme, que se imprime en papel y que subsiste de la venta principalmente de ejemplares en la calle.
Y eso, como todos los que estamos aquí sabemos, es un sistema de comunicación que está en crisis y que está enfrentando sus propios problemas en todo el mundo. Esa era una parte. La otra parte ya para el 2020 también que lo enfrentamos todos fue la pandemia, que también nos sacudió y cambió nuestra forma de informar y de trabajar en las redacciones. Y la tercera, pues esa dictadura que se instaló, ese régimen que se instaló desde el 2007 y que para el 2018 ya se radicalizó. Entonces, en el 2020 nosotros estamos enfrentando una situación muy difícil que nos puso al borde de la extinción como periódico, como el periódico La Prensa. En general, los periodistas empezamos a ser citados a la fiscalía a declarar y se abrieron causas contra algunos y se nos amenazó a otros. En mi caso, a mí me llamó la fiscalía. Yo había decidido no salir del país y sostenerme. Yo tengo una columna de opinión que sale los jueves. He publicado varios libros, entre ellos un perfil de Daniel Ortega, que se publicó precisamente en el 2018. Y me llamaron por una causa en la que yo ni siquiera tenía nada que ver. O sea, yo estaba totalmente ajeno al motivo por el cual me llamaron a entrevista. Obviamente la intención solo era intimidarme y advertirme que si yo seguía cometiendo lo que ellos llaman delito, que era la publicación de mis opiniones y mi trabajo como periodista, iba a terminar encarcelado. Todavía en ese momento yo decido mantenerme en el país y sostenerme. El 13 de agosto del 2021, después de una serie de arrestos contra diferentes sectores, algo que sí esperábamos mucho de la dictadura, pero no esperábamos que llegara hasta ese punto, entraron varias patrullas policiales al periódico por primera vez, ni en el tiempo de Somoza. A ver, antes quiero aclarar, la prensa tiene una historia, la prensa de Nicaragua tiene una historia de sufrimiento y enfrentamiento al poder, va a cumplir casi 100 años, y ha sido quemada, ha sido bombardeada, bombardeo aéreo, lo hizo Somoza en el 79, la han quemado, la han hostigado, la han cerrado y mataron a su director en el 78 y ahí estaba. Entonces no esperaba, ya lo último que nosotros enfrentamos fue el cierre, el no ingreso de la materia prima, el papel, la tinta, todo eso ya nos impedía. Entonces empezamos a salir en una hoja que comprábamos en las librerías, las resmas de papel así, y con eso hacíamos para sobrevivir y mantener viva el periódico impreso. Ya entonces el 13 de agosto se produce algo que inusitado para nosotros, que es cuando varias patrullas policiales entran. Yo estoy en un tercer piso y veo cuando están entrando algo que para mí me parecía extraño, porque siempre teníamos patrullas al frente, pero no dentro del periódico. Y empezaron y ya quedaron en posesión del periódico. Entonces en ese momento nosotros perdemos ya el edificio, perdemos la rotativa y se nos acaba nuestra forma de trabajo tradicional. Ya no podemos seguir haciendo el periódico y tenemos un periódico tradicional, reinventarnos, porque a pasar a digital, a sostenernos solo en digital, pero con una redacción perseguida. Además, o sea, una redacción a la cual se le considera delincuentes, que donde se le vea se le van a echar preso. Entonces ya comienzan a salir algunos periodistas de mi periódico y yo, eso pasó el 13, yo el 19 de ese mismo mes, una semana después de la toma de la prensa, ya no tengo nada que hacer en Nicaragua, porque uno, ya no tengo dónde escribir, dónde trabajar. Dos, en cualquier momento llegan las patrullas de policía, como acostumbraban a hacerlo, a medianoche, pateando las puertas de las casas, lo sacan a uno a medianoche, lo desaparecen, ni siquiera se sabe, se presenta ante un juez o algo, sino que lo desaparecen durante mucho tiempo. Y entonces ya pensé que la única forma de hacer periodismo era tomando esa decisión que no había querido tomar, que era irme al exilio. Entonces el 19 de agosto a medianoche crucé la frontera y llegué a Costa Rica. Cruzaste por Punto Ciego. Por Punto Ciego, sí, salí con otro compañero. De forma ilegal, digamos, irregular. Claro, cruzando por el San Juan, el río San Juan, cruzamos después por unos pantanitos que hay por ahí y ya me estaba esperando un vehículo al otro lado de la frontera con unos amigos para ubicarnos. Hasta ahí habíamos salido muy poco. Un año después, la redacción del periódico cubre un evento así, ya estábamos trabajando de una forma casi clandestina. Funcionábamos como una redacción que estaba
Y aquí tengo que aclarar, nos ayudó muchísimo la pandemia. Yo creo que la pandemia fue, para esa etapa que nos tocó, fue una especie de virtud, porque nos enseñó a trabajar a distancia. Y había nuevas herramientas que antes tal vez no estaban tan popularizadas. Exactamente. Y nosotros tuvimos que, antes era intranet, ¿verdad? El edificio que trabajaba en un circuito y teníamos información, pero eso no nos servía ya cuando estábamos afuera. Entonces cambiamos nuestro modelo de trabajo y eso nos sirvió para poder seguir funcionando cuando ya no tuvimos el edificio. Ya no teníamos acceso a la redacción. Entonces empezaron a trabajar y un equipo cubre una noticia que era la expulsión de unas monjas, de una congregación de monjas que por casualidad descubre que está la patrulla de la policía y la están montando y empieza a seguirlo. Entonces van haciendo un en vivo describiendo la expulsión de las monjitas que las montan en un microbús y las llevan hacia la frontera de Costa Rica. Entonces, obviamente, la policía se da cuenta que está eso y empiezan a perseguir al equipo que estaba trabajando. Y ese equipo, ¿a quiénes consiguen primero? Bueno, primero es el vehículo que era rentado porque ya nosotros no teníamos vehículos propios, eso quedaron en el edificio. Entonces era rentado, la placa, ubican la placa, quién fue el que lo rentó, a través del que rentó, quién fue el conductor que lo manejaba, atrapan a los dos conductores que pasaron 2 años presos solo por manejarle a la prensa. Transportar a los periodistas, a los delincuentes. A los delincuentes. Y en la noche comenzaron los allanamientos en los edificios, porque claro, esos periodistas se vieron obligados a decir con quiénes trabajaban. Entonces era y empezaron a llegar. Entonces en ese momento salió toda la redacción de la prensa. Toda la redacción de la prensa tuvo que salir por puntos ciegos. Así como me esperaron a mí en un momento al lado de la frontera de Costa Rica, fui yo a esperar a otros compañeros para llevarlos y buscar cómo los ubicábamos, cómo hacíamos para sobrevivir. Y una de las ideas era rentar una casa un poquito grande que pudiéramos vivir y trabajar ahí en Costa Rica para sostener la redacción. Ese modelo no funcionó porque el que llega al exilio necesita la reintegración familiar, o traerse a sus hijos y necesita un espacio propio y no funcionó. Entonces empezamos a regarnos por todo el mundo además. Algunos nos quedamos en Costa Rica, otros se fueron a Estados Unidos, otros a España, otros a Alemania, dependiendo de dónde tenían algún contacto o dónde les ofrecían mejores condiciones para trabajar. Y entonces así fue que nosotros trabajamos y esa fue mi experiencia y actualmente seguimos manteniéndonos como periódico, mantenemos la información estrictamente digital, pero pudimos reconvertirnos a eso, a un medio tradicional. Yo lo llamo como la conversión de un dinosaurio, porque un periódico de 100 años que tiene una rotativa que alcanzará en esta sala, y de esos periódicos viejos que se mantienen todavía, que se van modernizando, pero como un impreso, que su fuerte es el impreso. Y pasamos a ser un medio digital con buen suceso y nos mantenemos ahorita básicamente por suscripciones porque las personas hay un apego a la información de la prensa y a la necesidad de tener esa información que cada vez es más difícil en Nicaragua. Algunos de los problemas ya lo vamos a profundizar con Fabián. Hace 2 años hicimos una misión a Washington y en aquel momento estuvimos reunidos con el secretario general de OEA, estuvimos reunidos también con legisladores norteamericanos y con funcionarios del gobierno norteamericano, planteando, por ejemplo, la necesidad de agilizar algunos trámites migratorios y facilitar los trámites migratorios, porque muchos periodistas, como bien dice Fabián, cruzan de noche por punto ciego, escapando de la persecución y no pueden ni siquiera llevarse los documentos necesarios para poder hacer luego un trámite. Pero además tiene un costo todo ese trámite que, bueno, si no tenés recursos y no tenés la posibilidad de tener un abogado pro bono que te ayude, realmente se complica, ¿no? Hablabas del apoyo económico, también hay una necesidad de apoyo psicológico muchas veces porque es gente que viene con un trauma de la persecución misma, ¿no? Y la necesidad de volver a adquirir recursos de una cámara fotográfica, una cámara que permita hacer videos, celulares y demás. Te quería preguntar un poquito cómo es esa primera etapa fuera del país, en muchos casos con tu familia, a lo mejor en el país de origen,
sabiendo que puede ser amenazada, que puede ser perseguida, encarcelada también, por ser familiar del delincuente. Entonces, ¿cómo es esa primera etapa? ¿Cómo hacen vos y otros periodistas que conoces para afrontar esa situación? Sí, mira, como dijiste, uno de los choques más fuertes cuando uno ya cruza hacia otro país es la incertidumbre de no saber cómo te vas a sostener, porque en mi caso y en el de muchos otros colegas, uno llega a un país donde no tiene ninguna relación, incluso a veces ni familiares, ni nadie que lo pueda albergar, digamos. Entonces lo primero es sostenerse uno mismo, pero también tiene responsabilidades en el país que deja, porque hay niños que van a los colegios, hay rentas que mantener, hay una familia que mantener. Entonces es una situación bien difícil que al final muchos terminan dedicándose a otra cosa porque el periodismo ya no puede proveerle, y es una tristeza porque muy buenos periodistas dejan de informar y van de alguna manera indirectamente aumentando ese apagón informativo del que se ha hablado en otras ocasiones. No solo en la situación actual, sino pensando que ese país en algún momento pueda volver a la democracia, se pierde un talento enorme. Exactamente. Y sí, se pierde porque dejó el periodismo, pero también porque no lo vamos a negar, la migración, el exilio provoca raigambre. Uno se va enraizando en el país a donde llega. ¿Por qué? Uno ya empieza a colocar a su hijo en los colegios que están ahí. Ya después va a ser difícil moverlo. Sí. Ya tienes relaciones. Y de repente terminas viviendo, más si ya estableciste algún modelo de subsistencia, sea de trabajo o de negocio en ese país. Sobre lo de cómo mantenerse también, el otro problema ya, eso es a nivel individual como periodista, pero también como medio, cómo te mantenés, porque en el caso de mi periódico, vivía de la venta de ejemplares, de la poca publicidad, porque venía para menos, por las mismas razones que yo les explicaba antes, que enfrentan todos los medios en Latinoamérica. Esa era su principal, era un periódico que vivía, se sostenía de sus propios ingresos. Entonces cambia diferente, cambia cuando llega a ser totalmente digital y tiene que buscar nuevas formas de subsistir. Entonces, el ingreso por suscripción, que era algo extraño, incluso fue criticado en su momento porque, a ver, si tenemos toda la internet, todos los medios están, muchos medios están de acceso libre, ¿por qué la prensa va a cobrar por darnos información a la que nosotros hemos estado acostumbrados a tener siempre con solo y que pasa a ser cada vez más un servicio público, porque tienes que mantener informado. Exactamente, y esa responsabilidad que nos reclaman siempre. A ver, ustedes tienen la obligación de informar. Pero ese periodista tiene que comer, tiene una familia que mantener y ese periódico tiene una planilla que pagar. La otra cosa es que al ser un medio tradicional también muchos empleos quedan en el aire, porque ya la gente que trabajaba con las máquinas de impresión, los que distribuían el periódico, las personas que trabajaban en maquetación y esas cosas, o sea, ya no tiene ningún sentido cuando pasa a ser digital. Sí, y es las áreas comerciales, porque exactamente, ya no tiene sentido. Entonces, un periódico que tenía 400 y pico de empleados pasa a trabajar con 30 o 40 personas. Es un cambio drástico de forma de trabajo. Y la otra cosa es cómo mantenernos nosotros. Pues entonces, por suerte, hemos tenido la habilidad y con el apoyo de algunas organizaciones, entre las cuales está la CIR, para ese proceso de crecimiento, de mutación que hemos tenido yo, que digo, de dinosaurio a gavilán, a pasar a ser una cosa más pequeña pero más ágil, que se mueve mucho más fácil y que puede trabajar desde cualquier país del mundo. O sea, yo me puedo venir aquí a Argentina y trabajo para mi periódico con la misma. Claro. Mencionabas el tema de la publicidad y por lo que sabemos, los gobiernos estos autoritarios no solo persiguen a los periodistas, sino que de luego persiguen a las fuentes de información. Es decir, nadie quiere hablar con el periódico en ON al menos porque sabe que va a ser perseguido, y también persigue a los propios anunciantes, es decir, a las empresas que habitualmente financiaban al medio ya se ven impedidos de hacerlo porque si lo hacen terminan también perseguidas. Sí, se me quedó, con esta pregunta voy a aprovechar para contestar lo que me dijiste de los familiares, que sí, es una etapa muy dura que pasamos por lo menos los que estamos exiliados de Nicaragua, porque la dictadura
sí usa a los familiares para controlar las voces que están fuera y que ya no las puede manejar, no las puede apresar, no les puede poner una patrulla frente a su casa. Yo personalmente pues tuve ese problema muy fuerte porque mis 2 hijos quedaron en Nicaragua, ya lograron salir, o sea, la familia se va agregando. Yo vivo en Costa Rica, mi hija está en España y mi hijo está en Estados Unidos. Tengo a otros familiares por los cuales mi perfil bajó definitivamente. Por ejemplo, la columna que yo sacaba los jueves, dejé de publicarla. De hecho, este es el primer foro internacional, me han invitado a varios al que yo estoy participando porque he tratado de mantener el perfil lo más bajo posible para evitar represalias a mi familia. Y eso lo estamos haciendo todo. Y igual, nos cuesta muchísimo hallar entrevistados, gente que dé su nombre y que pueda hablar. O sea, en Nicaragua no puede pasar eso, que nosotros llamemos a alguien y nos diga con su nombre algo que está pasando. Entonces, empezamos a ver, si ustedes entran al periódico de Nicaragua, a los medios nicaragüenses, van a ver una cantidad de fuentes anónimas que están diciendo cosas. Empezamos a usar exageradamente las fuentes anónimas, algo que antes era prohibitivo. O sea, decir, ¿cómo vamos a seguir usando en un texto 3 fuentes que no se identifican? Eso quiere decir que el periodista se la está inventando, que es el mismo periodista el que está hablando y dándose la información como fuente anónima. Pero ahora lo tenemos que hacer porque no tenemos otra forma. No tenemos otra forma porque hay casos donde alguien ha hablado y en las 2 horas ya tienen una patrulla que se lo está llevando, y no es que lo llevan 1 hora, lo meten un día y lo regresan al siguiente, no, lo acusan de traición a la patria, difusión de noticias falsas, y pasado años hasta que lo sacan y lo destierran, lo mandan a otro país. Un momento importante porque se hace la gran entrega del Premio de la Libertad de Prensa 2024 al periodismo en el exilio. Entrega Roberto Roch, presidente de la CIP. Muchas gracias. El aplauso para el periodista elegido para este premio, Fabián Medina, jefe de información del diario La Prensa de Nicaragua. Un momento que simboliza lo que estaban dialogando con colegas aplaudiendo de pie. Si quieren decir alguna palabra en agradecimiento, seguramente. Fabián, adelante. El Gran Premio a la Libertad de Prensa 2024 al periodismo en el exilio, entregado al periodista Fabián Medina, jefe de información diaria del diario La Prensa de Nicaragua. Muchas gracias por este reconocimiento. Tengo que decir que, me siento honrado que me hayan escogido a mí para representar a los periodistas, pero al mismo tiempo me siento abrumado por la calidad que yo conozco de este tipo de periodistas y el sacrificio y el coraje que están desarrollando. Pienso en estos momentos que estoy recibiendo en periodistas como Julián Navarrete, un colega y amigo que trabajó conmigo, que había decidido permanecer en Nicaragua a toda costa, incluso clandestinamente, trabajando en otras cosas, pero le descubrieron un cáncer que amenazaba su vida y lo obligaba a los tratamientos que ustedes ya conocen, pues, que sufren las personas que padecen cáncer. Pero Nicaragua se ha estado vaciando de periodistas. Todos los periodistas independientes hemos tenido que salir. O sea, en Nicaragua no se puede hacer periodismo. Y cuando ya no quedaron más periodistas que perseguir, el régimen en esa paranoia empezó a perseguir a los periodistas que estaban inactivos e incluso a los que estaban jubilados.
llegaban patrullas de policía y los sometían a una especie de casa por cárcel, que es decirles que se tienen que presentar todos los días a una estación de policía a firmar un documento que está ahí, y cualquier movimiento que quieran hacer fuera de su casa tienen que pedir permiso a la policía. Si no, los llevan a cárcel efectiva, que es meterlo a una prisión. ¿Cuál es el delito que tienen estos periodistas? El régimen le puede poner diferentes nombres a los que cometemos. Le llaman traición a la patria, nos llaman terroristas, nos llaman difusores de noticias falsas, en tanto lo falso es lo que a ellos no les gusta, no lo que sea verdadero o falso, sino que es lo que a ellos, todo lo que les incomoda es falso. En realidad todos son nombres para disfrazar el verdadero motivo de persecución contra nosotros, que es ser periodista. Esto no es algo propio de Nicaragua, el mundo está viviendo un alarmante éxodo de periodistas que abandonan su país o son expulsados para salvaguardar su vida o su libertad. Como decían por acá, no es algo nuevo, es algo que ha ocurrido siempre en todos los conflictos. Siempre los periodistas terminamos siendo víctimas porque incomodamos. Los abusadores no quieren testigos para sus tropelías. Igual, y ponen ahora diferentes nombres a las razones por las cuales expulsan periodistas o se toman esas libertades para acusarlo y ejercer violencia contra nosotros. En algunos casos le llaman guerra al imperialismo, soberanía, autodeterminación de los pueblos, soberanía nacional, y en la construcción de esa narrativa los periodistas nos volvemos una voz incómoda. O sea, no creerles el cuento les incomoda, y porque los hechos que nosotros revelamos contradicen lo que ellos exponen en su retórica. Eso está pasando en países, en Cuba, obviamente, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. En Nicaragua desde el 2018 casi 300 periodistas hemos salido al exilio. O sea, el país se ha vaciado, porque no nos dejó otra alternativa. O sea, ya le explicaba yo mi caso, yo quería estar en Nicaragua ejerciendo periodismo en las condiciones difíciles que estuvieran, pero es que ya no, ni siquiera eso se puede. Y ya no solo es que apresan a los periodistas o a los que le incomodan, porque esto tampoco no es solo para periodistas, sino que les quitan su nacionalidad, les quitan sus propiedades, reprimen a sus familiares, como explicaba el caso, y en muchos casos ni siquiera nos a las personas, a las fuentes con las que trabajamos y que nosotros exponemos, como explicábamos acá, también las reprimen. O sea, yo les decía que hay casos de personas que hemos entrevistado en un momento y que en la tarde ya le están haciendo. Y les voy a contar una anécdota, caso reciente. Yo entrevisté a un señor general que fue jefe del ejército, Humberto Ortega. Fue la última entrevista que él dio, la publiqué en Infobae. Eso salió un domingo, creo que 19 de mayo. Ese mismo 19 de mayo, y ese Humberto Ortega es hermano de Daniel Ortega, hermano menor de Daniel Ortega. Y en la misma noche tenían rodeada la casa de este señor por haber dado una entrevista a un medio como Infobae, que es un medio representante del imperialismo, un medio de derecha, que está en la guerra mediática contra un pobre pueblo que está defendiendo su soberanía nacional. Entonces, ese señor, Humberto Ortega, permaneció detenido virtualmente en casa por cárcel porque él estaba muy enfermo, lo mantuvieron, y tal vez por su condición de hermano del dictador, hasta que murió hace poco. Murió en prisión, o sea, murió detenido por yo soy uno de esos 300 personas, periodistas que hemos salido del país. Mi colega con cáncer del que les hablaba es otro de los 300. Para ser preciso, según registro, estoy seguro que la cifra es mucho más alta. En Nicaragua hay 278 periodistas que han salido registrados, pero hay muchos que salen en anonimato porque dejan de ser periodistas. 278 lo registra la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED. En Guatemala hay registro de 25, según la Asociación de Periodistas de Guatemala.
16 en Ecuador, de acuerdo a Fundamedio. En Venezuela no hay registro, pero se estima que hay una cantidad muy grande de periodistas que ha salido que esperamos conocer pronto. En el caso de mi país, Nicaragua, los periodistas estamos a un nivel incluso superior a cómo son tratados los narcotraficantes. O sea, los periodistas representamos un peligro mayor para el régimen que lo que pueda representar un narcotraficante, y se destinan mucho más recursos para buscar o perseguir a periodistas que a narcotraficantes. Y realmente algo de razón hay que darle. Si se analiza bien, para ellos es más peligroso un periodista que un narcotraficante, o que un asesino serial o funcionarios corruptos. El periodismo es una de las arterias principales de la democracia, y cuando se encarcela un periodista, se le denigra o se le expulsa de un país, no es por un asunto personal, no es porque Daniel Ortega tenga algo particularmente contra Fabián Medina. Se trata de quitarle la voz a la sociedad, transformarla, hacerla muda. Tenemos que reconocer que sin proponérnoslo, porque no es una propuesta nuestra, somos parte de una batalla de vida o muerte entre democracia y dictadura. Y por ello es que yo mi respeto a todos esos periodistas que hoy estoy representando, porque sostienen en condiciones en las que se han visto sometidas, defendiendo esa última trinchera de la democracia en muchos casos. Porque cuando se apague la voz en un país, sea adentro o desde afuera, cuando ya no queden más periodistas que informen, como el caso de Nicaragua, como el caso de otros países, habrá muerto la democracia y triunfado la dictadura, el autoritarismo, la negación de la dignidad humana. Por eso les decía yo que me siento abrumado al recibir este reconocimiento hoy. Represento a una legión de hombres y mujeres tercos y tercas, valientes, que han escogido persistir en esta trinchera crucial por sobre su comodidad, su libertad o incluso su vida. Personas que en las peores circunstancias y a costa de su propia sobrevivencia, incluso a costa de su seguridad, de sus propias familias, como les explicaba anteriormente, han decidido mantener encendida esa llama de la esperanza. No puedo dejar de sentirme pequeño conociendo tantos ejemplos de coraje. A Julián Navarrete, el colega que les hablaba, él lo visitó la policía, le exigió, como a todos otros periodistas que están inactivos, ya de los últimos que quedan, es que ya no hay periodistas en Nicaragua más que los propagandistas del régimen, reportarse cada día a una estación policial, un hombre que está en cama. ¿Cómo lo voy a hacer si estoy enfermo? No nos importa. Usted se presenta y el día que no llegue lo venimos a traer. Ya no pudo más, se quitó las mangueras de la quimioterapia y con su familia, igual como contaba ahorita, cruzó una noche rumbo a Costa Rica a vivir la vida incierta de un exiliado, la vida incierta de un periodista en el exilio. Entonces, para todos esos Julianes, este reconocimiento que hoy recibo en su nombre. Muchas gracias. Muchas gracias.